La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Como muchos sabéis, hace unos meses me operé de la vista. También para estar más guapo, ¿no? Y más cómodo. Ya no llevo gafas. Me quitaron las dioptrías y ahora puedo ver perfectamente. Aún sigo asombrado. Antes de operarme, si yo no llevaba lentes, si no llevaba gafas, lo veía todo desenfocado. Tenía astigmatismo, miopía, lo tenía todo. Veía fatal. Íbamos a jugar a fútbol, se la pasaba a Moisés y decía, Fede. Era horrible. Pero ahora me pasa al contrario. Al corregirme la vista, cuando me pongo las gafas, que las conservo, de recuerdo, lo veo todo fatal. ¿No? Es al revés, lo veo todo, incluso me mareo. Y eso es debido a que la forma de mis ojos ha sido modificada y ahora puedo enfocar correctamente. Empiezo con esta ilustración porque eso es lo que quiero, lo que deseo, y he estado orando para que el Señor haga esto hoy en nosotros por medio de su palabra. Que el Señor nos ayude a enfocarnos correctamente, que nos quite las dioptrías espirituales, que nos ayude a ver. Hermanos, vivimos tiempos de mucha confusión teológica, de mucha apostasía, y debemos dejarnos corregir. Como decía Moisés ahora, hay un montón de mentiras que nos están atacando del mundo, pero incluso desde dentro de la iglesia también hay muchas mentiras que están apareciendo, que siguen desarrollándose y que atacan, que son una agresión al evangelio bíblico. Creo que necesitamos que la palabra nos alumbre y que nos corrija para poder ver correctamente. Vamos a leer Éxodo 3. Estaremos leyendo del versículo 16 hasta el 4:9. Éxodo 3, 16 al 4:9. Dice así la palabra del Señor. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal,
creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por lo hermosa que es, por lo apasionante que es. Y gracias porque tu palabra es verdad. Toda tu palabra es verdad. Y te rogamos que tu palabra hoy nos alumbre. Que tu palabra, Señor, nos corrija las dioptrías, que podamos ver con claridad, Señor. Que nos enfoque. Estamos muy despistados muchas veces, Señor. Ayúdanos a poner los ojos donde debemos ponerlos y que nuestro corazón se asiente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto que hemos leído es parte de un diálogo, del diálogo que Moisés y Dios tuvieron cuando Dios se le apareció en la zarza ardiendo. Hasta este punto sabemos que el pueblo de Israel estaba viviendo en una dura esclavitud en Egipto. Israel estaba sufriendo en manos de un rey tirano que oprimía al pueblo de Dios. Y por su parte, Moisés había tratado de ayudar a su pueblo, pero vemos en el capítulo anterior que Moisés había fracasado. Podemos recordar en el capítulo 2, cuando Moisés se levantó en defensa de un israelita y por accidente mató al egipcio. Dice la palabra que ese asunto se descubrió y Moisés tuvo que huir al desierto. Y años más tarde, ahí estaba Moisés en el desierto, después de haber salido huyendo, apacentando las ovejas del que era en ese momento su suegro, cuando de repente tuvo la visión de la zarza ardiendo. Dios se le había aparecido en esa zarza para hablar con Moisés, para tener un encuentro con él y para darle una misión, para encomendarle. Lo que Dios le dijo a Moisés era que fuera a los ancianos de Israel, que volviera a Egipto para reunirse con los ancianos de Israel y que les dijera que el Dios de sus padres, el verdadero Dios de Israel, se le había aparecido. Y no solo eso, sino que les convenciera para que juntos fueran ante el faraón a solicitar que les dejase ir a todo el pueblo a 3 días camino hacia el desierto para ofrecer sacrificios al Dios verdadero. Bueno, para hacernos una idea y contextualizarlo, eso es como si intentáramos juntar a un equipo de pastores en Andalucía para ir a Corea del Sur a entrevistarnos con Kim Il-sung. Ahí seguramente Moisés sería el interlocutor, porque seguro que domina el coreano perfectamente. Y intentara convencer al presidente de Corea del Norte para que liberara a todos los cristianos y les dejara ir a Corea del Sur a hacer un culto. ¿Qué os parecería si yo fuera a una reunión de pastores a proponer eso? Evidentemente es una locura. Algo parecido, yo creo que incluso más fuerte es lo que le estaba proponiendo Dios a Moisés. Faraón o Egipto era el imperio más grande del mundo y Faraón no era considerado solamente un gran gobernante o el gobernante más poderoso, sino que él mismo se consideraba un dios, con un poder prácticamente ilimitado, tenía una autopercepción totalmente distorsionada. Así que lo que le estaba proponiendo Dios a Moisés era una misión suicida, una misión que era imposible que pudiera salir bien. Pero Dios se había propuesto llevar a cabo esa misión. Y ahora lo primero que quiero resaltar es que el motivo por el que Dios quería llevar a cabo esa misión era su compasión y su misericordia. Dios, dice la palabra, que había visitado a su pueblo. Había visto lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo. Había visto la aflicción de Israel. Dios había oído el clamor de su pueblo y ahora Dios iba a actuar liberándole de ese yugo. Hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Dios se duele con el sufrimiento de las personas. Dios oye el clamor de su pueblo. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca dejemos de clamar al Señor en nuestra aflicción, sabiendo que el Señor es compasivo y nunca nos va a desamparar. Cada uno de nosotros podemos estar atravesando momentos de dolor, de angustia, de incertidumbre. Y podemos ser tentados
cuando nuestra teología se inclina de una forma desequilibrada en la balanza de su soberanía, a pensar que, bueno, eso es lo que me ha tocado vivir, a Dios no le importa si estoy sufriendo, así que debo aguantarme, fingir que estoy bien y tirar para adelante. Yo creo que esa actitud es un grave error. Yo confieso que a mí a veces también me cuesta eso, pero debemos aprender en los momentos difíciles a no dejar de ver a Dios como a nuestro Padre bondadoso. Él es un buen Padre. Un Padre que nos ama, que se duele cuando sufrimos. En medio de nuestras tormentas, de nuestras aflicciones, no dejemos de clamar al Señor y de clamar con fe. Ora a tu Padre Celestial y Él te oye. Mira, es precioso, Él desciende. Y él es omnipresente, pero el hecho de que Él descienda no es tanto para ver qué pasa, sino para acercarse a tu dolor. Él desciende, Él viene. Él escucha y Él obrará para el bien de tu alma. Es posible que el Señor no te saque del horno en el que te ha puesto. Es verdad que debemos gozarnos en cualquier situación en la que estemos y confiar en la bondad del Señor, pero lo que nunca va a hacer Dios es abandonarte. El Señor te va a dar las fuerzas, te va a capacitar, te va a sustentar, te va a abrazar porque Él es tu Padre y tu Padre te ama. Ahora bien, en relación a esta verdad también es importante entender que nosotros tenemos que imitar a Dios en esto. De la misma manera que el Señor es compasivo, nosotros también debemos serlo. Hay creyentes que entienden que la misión cristiana consiste solamente en predicar la palabra, solamente en hablar del Evangelio, y te dicen cosas como tú predica y Dios lo pondrá todo en su lugar. Bueno, sí, no, es fundamental predicar la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay misión. La misión cristiana consiste principalmente en predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero eso no significa que nuestra misión consista solamente en eso. También necesitamos atender las necesidades y los problemas terrenales de las personas. ¿Sabes? Tenemos muchas veces tendencia a espiritualizar la Biblia y a ver el Éxodo, por ejemplo, solamente como ese relato que realmente lo que significa es que Dios nos salva de nuestro pecado. Egipto es el mundo, Dios nos libera del mundo por medio de Jesús, entonces somos libres, y es verdad, es una tipología que tiene que ver con la salvación en Cristo, pero aquí lo que está pasando es que Dios está viendo cómo su pueblo está sufriendo a causa de un yugo tirano, de un rey que los está oprimiendo, y tiene misericordia y compasión por ellos y les ayuda físicamente. Israel estaba sufriendo. Hace poco un pastor amigo de Vilafranca, el hermano Gaby, quiero honrarle porque está haciendo una labor preciosa, pastor Gaby Torrent, él mandó una foto y tenía a unos cuantos chicos de Ucrania en su casa y envió un escrito explicando todo lo que había pasado para haber llegado a ese momento de tenerles ahí. Una foto preciosa, muy dulce. Y él decía, él lo que explica es que va con su furgoneta, con un equipo de hombres, se va a Ucrania y se mete allí donde está el problema, el conflicto, y empieza a hablar con familias, con ONGs, y se trae a chavales, a chicos y a chicas para su casa para cuidarles, darles un hogar, darles alimento, darles una educación. Es increíble lo que está haciendo ese hombre. Claro, podemos ir a Ucrania y decirle Dios te bendiga y hablarle de Cristo, y evidentemente eso debemos hacerlo. Pero la Biblia no dice si tu hermano tiene hambre, dale un versículo. Si tu hermano tiene sed, dale un devocional. ¿Está bien? Claro que sí, obviamente. No quiero que parezca que estoy menoscabando, menospreciando eso. Pero dice que si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Si tu hermano tiene sed, dale de beber. Si tiene frío, dale una manta. Si tiene problemas económicos, mete tu mano en el bolsillo, que eso cuesta mucho, y dale dinero. Hay mucha gente que está sufriendo en este mundo. Guerras, hambres, enfermedad, soledad, aborto, confusión, ansiedad. Hermanos, hace poco estuvimos en una reunión de pastores y una la esposa de uno de los pastores es jueza.
Y me estuvo compartiendo, ella trabaja en temas de asuntos sociales, de temas de divorcio, de custodia de hijos. Y una de las cosas que afectó más mi corazón de todo lo que me dijo es que cada semana llegan a su despacho, a su juzgado, entre 3 y 5 chicas, sobre todo chicas adolescentes, que se han intentado quitar la vida. Una de las principales causas de mortalidad entre adolescentes es el suicidio. Hoy en día en España. ¿Sabes que en España en 2020 murieron 75.000 personas a causa del COVID? Es una tragedia horrible. Y eso recibió un montón de atención mediática. Nos bombardearon, y creo que con razón, con todo lo que estaba pasando. Pero busqué el dato y me pareció increíble. En medio de ese mismo año, en España, 88.000 madres mataron a sus bebés por medio del aborto. Son 13.000 más y nadie vio ningún informativo abrir con esa noticia. Vivimos en una sociedad que no solamente está perdida, sino que además es hipócrita, es cínica, y nuestro corazón debería compungirse, deberíamos movernos en acciones concretas para ayudar en estas situaciones. Yo doy por sentado que si eres creyente, estás estudiando la Biblia y estás orando. Sin el estudio de la palabra y sin una oración continua no vas a poder crecer en el Señor, y te animo a que sigas ejercitándote en tus disciplinas espirituales. Ahora bien, además de leer, además de orar, además de dedicarte a hacer tus devocionales, yo te pregunto, y quiero que eso sea una pregunta retórica que afecte a tu conciencia, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Cómo estás ayudando de forma concreta a paliar el sufrimiento que hay en este mundo? ¿De qué forma tú estás imitando al Dios del cielo en descender y dar lo que la gente necesita? ¿De qué manera tú, que te llamas a ti mismo hijo o hija de Dios, estás siendo sal y luz en este mundo de tinieblas? Yo te animo a que te examines y a que te pongas manos a la obra a partir de ahora. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, y parte de nuestra labor en esta vida es dar una respuesta compasiva y misericordiosa ante el dolor ajeno. Este es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia. Amén. Descendamos, hermanos. Pero lo que el texto nos cuenta a continuación es realmente sorprendente. Dice que Dios le declaró a Moisés cuál iba a ser el resultado de la misión al que él le estaba enviando. Le narra todo lo que va a pasar, y yo pensaba, eso es como si un entrenador de fútbol le dijera al equipo lo que tiene que hacer a cada uno, pero además le dijera lo que va a hacer el equipo contrario. Yo suelo ir los martes a jugar a fútbol con los de Cádiz, soy de los malillos, pero me encanta, disfruto, y a mí siempre me gusta ir con alguien en el equipo que me dirija. Me gusta mucho ir con Abraham, con Jonathan un poco más porque es más misericordioso y tiene más paciencia conmigo. Y él me indica siempre, me dice, y Abraham también me dice, tú ahora de delantero, tú presiona, ponte por la derecha, porque yo no me entero, parezco un pato mareado, y me van indicando, necesito eso. Un entrenador de fútbol hace eso, pero imagínate que Jonathan o Abraham, además de decirme lo que yo tengo que hacer, me estuviera diciendo lo que va a hacer Moisés, que siempre voy contra él, me gana. Y me da mucho coraje. Imaginaros que me dijera, va a hacer esto, va a hacer lo otro, se va a poner a centrar, va a ir por aquí. No ganarían un partido. Ganaríamos nosotros todos los partidos si nos dijeran todo lo que tendríamos que hacer. Pero es que Dios conoce todo lo que va a pasar en el partido. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, de manera que Dios le dice a Moisés que cuando vaya Faraón, Faraón no le va a hacer ni caso. Mira, Moisés, te estoy enviando a una misión en la que de antemano ya te digo que al principio vas a fracasar. Te vas a encontrar con un portazo en las narices. Moisés, Faraón no te va a dar ni bola. Vaya ánimos le da Dios a Moisés, ¿verdad? Pero el caso es que Dios, además de ser omnisciente, es también soberano. Y también, al mismo tiempo que le revela todo lo que va a pasar, también le dice a Moisés que la historia iba a terminar tal y como él mismo había determinado. Dios iba a herir a Egipto, Dios iba a mostrar su poder a Faraón, y finalmente el rey tirano los iba a dejar salir.
Pero por si esto fuera poco, Dios le declaró a Moisés que el pueblo de Israel saldría de Egipto con las manos llenas de provisión. Dios iba a mover todos los hilos para que el pueblo de Israel tuviera gracia ante los ojos de los egipcios. O sea, lo que estaba diciendo Dios era que al final el partido iba a acabar ganándose y además por goleada. Dios iba a controlarlo todo para que así fuera. Ahora bien, hermanos, a estas alturas, ¿qué duda podría haber en el corazón de Moisés? Si Dios te hablara de esta manera, si Dios te diera todos los detalles de lo que va a pasar, si Dios te contara todo lo que va a ocurrir en el partido y cuál va a ser su final, ¿cuál crees que sería tu respuesta? Bueno, sorprendentemente el texto nos dice cuál fue la respuesta de Moisés y dice que Moisés tenía dudas. Capítulo 4, versículo 1, leemos: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Ahora bien, en este caso las dudas de Moisés no eran directamente hacia Dios, aunque sí indirectamente había incredulidad de corazón, pero de lo que dudaba Moisés era de que el pueblo de Israel creyera que Dios le había enviado a él. Vamos a ver, Dios, yo me planto en Egipto. Después de tantos años, saludo a los que se acuerdan de mí, reúno a los ancianos, les cuento que estaba solo en el monte apacentando ovejas y tú te me has aparecido en una zarza ardiendo para decirme que vaya con ellos a enfrentarme al imperio más poderoso del mundo. Venga, yo te creo, Señor, yo voy, lo que tú digas yo hago, pero ellos a mí no me van a creer ni de broma. Ellos no van a creer que tú te me has aparecido. Ellos van a pensar que yo estoy loco. No van a creer que has hablado conmigo. Señor, ellos nunca van a confiar en que esto es verdad. Y yo creo que en este caso la duda de Moisés tenía sentido, era razonable. Y por eso Dios le dio una solución al problema. El texto nos revela que para tratar con ese problema, Dios le dio a Moisés señales. Moisés, ¿quieres saber cómo yo voy a hacer que te crean? Tira la vara que tienes en el suelo. Y dice la palabra que cuando Moisés tiró la vara en el suelo, la vara se convirtió en una culebra. Y Moisés huyó de la culebra espantado y Dios le dijo, coge la culebra por la cola. Y cuando Moisés cogió la culebra por la cola, esa culebra volvió de nuevo a convertirse en vara. Y ahora yo me imagino a Moisés la cara de asombrado, de alucinando con lo que estaba pasando, impresionante, muerto de temor reverente. Le dice Dios, no, espérate, si no te creyeren a esta señal, te van a creer a la segunda. Mete tu mano en tu seno. Dice Moisés que mete la mano en el seno y cuando la saca, la mano está leprosa como la nieve. Y Dios le dice, vuelve a meterla. Y cuando vuelve a meterla y la saca, la mano está totalmente sana. Yo no soy médico, si Manolo Soya puede ayudarnos en esto, pero creo que nadie enferma y sana de lepra en 10 segundos. Es totalmente imposible. Si no te creen a la primera señal de la vara, te van a creer a la segunda señal. Y si no, coges agua del río Nilo, lo derramas en el suelo para que se convierta en sangre. Señales. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de estas señales? ¿Por qué? Una pregunta. ¿Acaso Dios no podía influir en el corazón de los ancianos de Israel para que creyeran a Moisés? Dios no podía decirle, tranquilo Moisés, tú ve, que yo voy a hacer que te crean. Y punto. ¿A qué viene? Permitidme la expresión, pero es así. Imaginaos que estáis en ese momento viéndolo, o sois Moisés, y la pregunta podría ser, ¿a qué viene tanto espectáculo? Si Dios quería convencer a los ancianos, por ejemplo, ¿por qué no se revelaba también a cada uno de ellos en una zarza? Y asunto resuelto. Bueno, la razón más significativa
que le da respuesta a esta pregunta es porque Dios estaba ofreciendo un patrón a la hora de comunicarse con su pueblo. Dios iba a hablar por medio de Moisés y Dios iba a confirmar su palabra por medio de señales. Y esa es precisamente la manera en la que Dios se ha relacionado con su pueblo a lo largo de toda la historia. Siempre que Dios ha hablado, lo ha hecho a través de un profeta y Dios ha respaldado su palabra por medio de señales y milagros que tenían el propósito de dar testimonio de la veracidad del mensaje. Mira, debemos tener en cuenta que el libro del Éxodo fue escrito cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Sí, estaban a punto de entrar en Canaán y Moisés escribe este libro. Ahora bien, en la tierra prometida había otras naciones que adoraban a otros dioses, que tenían a otros profetas. El pueblo de Dios iba a ser tentado a seguir a esos dioses y a conformarse a las costumbres de esos pueblos. De hecho, cuando vas leyendo la Biblia, ves que precisamente eso es lo que pasó. Y en este contexto era muy sencillo, y de hecho también ocurría, que se levantaran falsos profetas en nombre del Dios verdadero para desviar al pueblo. Entonces, la pregunta era, ¿cómo iba a saber Israel que una palabra profética venía o no venía de Dios? Israel necesitaba entender la manera en la que Dios obraba. Israel necesitaba comprender la forma en la que Dios se comunica y por esa razón Dios le estaba dando un patrón. Así es como yo actúo, así es como yo hablo. Las señales iban a ser el testimonio de la veracidad de la revelación, de manera, y este es el punto, que las señales no son un fin en sí mismo. De hecho, las señales daban testimonio de que la palabra era verdadera siempre y cuando lo que se dijera no entrara en contradicción con lo que ya se había dicho. Así que las señales siempre han sido el medio por el que Dios confirma su palabra, siempre ha sido así. Fíjate, Dios le habló a Moisés y confirmó su palabra a través de estas señales y muchas otras como las de abrir el mar o como las de que cayera pan del cielo o codornices del cielo o como la de que el pueblo tuviera sed y en mitad del desierto saliera de una peña agua como un manantial. Pero Dios le habló a Josué también, llamó a Josué para que fuera su profeta y para confirmar su ministerio, su palabra, hizo que se detuviera el cauce del río Jordán para que los israelitas pasaran del desierto. Dios le habló a Samuel y también para confirmar su palabra el Señor envió grandes truenos contra los filisteos para que quedaran confundidos y cayesen en manos del pueblo de Israel. Dios llamó a Elías y para confirmar su palabra, Elías resucitó al hijo de una viuda. Elías hizo que cayera fuego del cielo para dar sacrificio al Dios verdadero y avergonzar a los falsos profetas y a sus falsos dioses. Dios llamó a Eliseo y para confirmar que Eliseo era un profeta de Dios, entre muchas cosas hizo que el profeta multiplicara el aceite de una mujer sin recursos. Dios llamó, por ejemplo, también a Daniel y para confirmar que Daniel era un profeta venido de Dios, hizo que Daniel pudiera estar toda la noche en la fosa con 3 leones hambrientos sin que le pasara nada. En la Biblia vemos estas y muchas más señales que tenían como propósito dar testimonio de que el que hablaba lo hacía de parte del Dios vivo y verdadero. Y no podemos hablar de esta verdad sin acordarnos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Jesús no es simplemente un profeta. Por supuesto que es un profeta, pero es mucho más que un profeta. Jesús no vino simplemente a transmitir el mensaje de Dios. No, Jesús era Él mismo la palabra encarnada. El Verbo se hizo carne. De manera que Jesús vino a este mundo para dar testimonio de sí mismo. Ese era su mensaje. Jesús decía, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el pan de vida, yo soy la fuente que sacia toda sed, yo soy el Hijo de Dios. Y en los evangelios vemos cómo sigue el mismo patrón que Dios le enseñó a Israel en nuestro texto. ¿De qué manera dio testimonio Jesús de que Él era quien decía ser? Jesús lo hizo a través de las señales. Jesús hizo multitud de señales que tenían el propósito de confirmar que su mensaje era verdadero.
Jesús convirtió el agua en vino, alimentó multitudes con pocos peces y panes, sanó a leprosos, hizo que cojos volvieran a caminar, dio vista a los ciegos, sacó fuera demonios, caminó sobre el mar, calmó tempestades, llenó las redes de peces, se transfiguró, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a su amigo Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Tal es la cantidad de señales que Jesús hizo durante su ministerio para dar testimonio de que Él era quien decía ser, que Juan al final de su evangelio dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y mira, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Y de nuevo vemos el mismo patrón. Las señales de Jesús tenían el propósito de que creamos en su nombre y podamos tener vida eterna. ¿Y qué después de Jesús? Pues los apóstoles siguieron el mismo patrón. Hacían milagros y señales, pero siempre para apuntar a Cristo y al Evangelio. Hace poco nuestro pastor predicó un mensaje acerca del pasaje de Hechos, cuando está Pedro y Juan subiendo al templo y hay un cojo allí en la puerta de la Hermosa. Se llama el primer milagro. El que no lo haya visto, le animo a que lo vea. El que lo haya visto, le animo a que lo vea de nuevo. Impresionante ver cómo sanaron a ese hombre cojo que mendigaba. Ese hombre llevaba años, no recuerdo cuántos, 40 años ahí sentado, pidiendo limosna, y de repente todos los que lo conocían lo vieron saltar, cantar, bailar, alabar al Señor. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles después de esa gran señal? Pedro se levantó y lo que hizo fue predicar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios al darnos las señales, llevar a las personas a los pies de Cristo. Iglesia del Señor, es tiempo de enfocarnos correctamente. Como decía al principio, es tiempo de que veamos las cosas tal y como Dios las ve. Hoy en día vemos lugares en los que se hace culto a las señales. Se pone como excusa el nombre de Dios, pero realmente van en busca de milagros. Son personas sensacionalistas que hacen de la iglesia un circo. Personas que han pervertido la fe bíblica y se han entregado en pos de un show que busca entretener a las masas. Personas que se han desviado de la verdadera piedad. Tarde de sanidad, noche de milagros, día de liberación de demonios. Ven para que Dios cumpla tu petición. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo y lo celebramos y le dieron bastantes regalos. Los regalos están envueltos, a veces con papeles muy bonitos, pero imagináis que alguien le hubiera dado el regalo a mi hijo, el niño hubiera abierto el regalo, hubiera tirado el regalo y se hubiera quedado el papel. Eso es lo que estamos haciendo con Dios. Y mira, lo mismo pasaba en la época de Jesús. ¿Sabes? Los fariseos se acercaron a Jesús con el mismo corazón. Ellos, fíjate, los judíos entendían perfectamente el patrón de Dios, el patrón de las señales al confirmar la palabra, y por eso le pidieron a Jesús que les diera señales. ¿Más señales queréis? Hemos leído en Juan que no paraba de hacer señales, pero ellos querían más. ¿Por qué querían más? Jesús sabía el porqué. Lo único que querían era probarle. Era tentarle. No tenían interés en él, tenían interés en el espectáculo, en que Dios se moviera para su beneficio, para confirmar quién él era. Así muchas veces tratamos con Dios. Demuéstrame que eres Dios. No me basta con tu palabra, no me basta con la creación, no me basta con el testimonio de la iglesia. Dame esto, dame aquello, compórtate así, hazle esto a mi manera. Y si no lo haces, eres malo. Si lo haces, es lo que tenías que hacer. Ni las gracias te doy. ¿Y sabes cómo contesta Jesús ante la gente que va a él en busca de las señales? Para probarle, para tentarle, dice lo siguiente: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Pero fíjate lo que dice al final: sino la señal del profeta Jonás. Gloria a Dios.
Hermanos, es muy triste ver cómo la iglesia pone el acento en las señales y los milagros de Dios y se olvidan de que lo importante es el Dios de las señales. Es muy triste ver cómo se invierten esfuerzos, recursos y personas en la equivocada misión de las señales cuando la señal que necesitamos ya se nos ha dado. Hermanos, de la misma manera que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez, nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días en el vientre de la misma muerte. Y esta es la señal, que Jesucristo se levantó de los muertos, que el Hijo de Dios resucitó al 3er día. ¿Qué más señal necesitamos para rendirnos a Él, para amarle y para adorarle sobre todas las cosas? La resurrección del Hijo de Dios es la señal de señales que Dios nos ha dado para que le creamos. Y mucho me temo que hemos caído en la trampa de buscar primeramente las cosas que son por añadidura y esperar que después venga a nosotros el reino de Dios. Y la palabra y el Señor nos dice que hagamos lo contrario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, si tiene que venir, os vendrá por añadido. Si tú eres uno de ellos, si has venido aquí a ver lo que puedes obtener de Dios, a ver si Dios te sana, a ver si Dios te quita de la droga, a ver si Dios te ayuda a encontrar la paz, a ver si Dios te ayuda a restaurar tu matrimonio, a ver si Dios hace que no te sientas tan solo o tan sola. Mira, yo te digo que Dios puede hacer eso y mucho más. Claro que sí, pero también te digo que esa no es la meta. La meta es Dios. Tú estás buscando a Dios. El vacío que tienes solamente lo puede llenar Dios. Agustín decía, nuestro corazón está inquieto y no descansa hasta que no descanse en Dios. Él es el premio, Él es la solución, Él es el objetivo, Él es el único que puede salvarte. Amigo, amiga que nos visitas, deja de ir en pos de las cosas que Dios puede hacer. Deja de ir en pos de las señales y de los milagros. Yo no digo que Dios no pueda obrar de forma milagrosa. De hecho, creo de todo corazón que Dios tiene poder para hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y que Dios hoy en día sigue haciendo milagros, prodigios y cosas impresionantes. Lo creo. Pero las señales no son la meta es Dios, y las señales únicamente sirven para apuntar a Él. ¿Cuántas veces hemos visto a gente que no cree en Cristo, que no tiene su vida rendida a Cristo, pedir a Dios que haga algún milagro? Dios lo hace, y cuando Dios hace el milagro, la persona se olvida de Dios. Los judíos, dice Pablo, piden señales. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ven a Cristo, reconcíliate con Dios. Jesús resucitó y esa es la única verdad que tu alma necesita. Abraza al Señor Jesús. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al 3er día, porque eso es precisamente lo que necesitamos, un Salvador, no un milagrero. Amada iglesia, al igual que Moisés tenía una misión y Dios le dio señales que respaldaban su mensaje, nosotros también hoy tenemos una misión y Dios nos ha equipado de todo lo que necesitamos para llevarla a cabo. No nos desenfoquemos. No vivamos con miedo a que no nos crean en el mundo, pidiendo que Dios nos mande más señales. A veces podemos estar esperando a que pasen cosas para ponernos manos a la obra, a tener experiencias, a que caiga fuego del cielo, a que aparezcan lenguas de fuego en nuestra cabeza, como en Hechos. Jesucristo resucitó. Y esa es la señal de señales que necesitamos creer y predicar. Hermano, hermana, no te desanimes. Es verdad, el mundo está lleno de mentiras. Este mundo ruge y su rugido nos amedrenta, pero hay un león que ruge más fuerte. Y su verdad nunca va a ser derribada.
Mantente firme con los ojos puestos en Jesús. Ten compasión por este mundo. Ponte manos a la obra. Sal a predicar el Evangelio siempre que tengas oportunidad. Céntrate en lo que es realmente importante. Jesús, el Hijo de Dios, ha vencido a la muerte para que nosotros podamos tener esperanza. Iglesia, este mundo está roto. Hemos empezado hablando, ¿no?, de cosas que pasan. Podría haber seguido con la lista. Está roto. Y tenemos la misión de vivir a Cristo y predicar a Cristo. Nunca dejemos de creer en este mensaje. Nunca dejemos de confiar en el testimonio de Dios. Nunca dejemos de predicarnos a nosotros mismos y al mundo la verdad de la señal de la resurrección. Para terminar, quisiera recordar que tal y como Dios hizo con Moisés, también a nosotros nos ha explicado cómo va a terminar el partido. ¿Y sabes qué? Aunque a veces parece que vayamos perdiendo, la Biblia dice que al final ganamos por goleada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo somos precisamente porque podemos confiar en la señal de la cruz y la resurrección. Jesucristo ha vencido. Iglesia, Jesucristo ha vencido. Así que nunca dejemos de servir con gozo y de adorar a nuestro Dios por medio de Cristo, como dice Mateo 24:30, hasta aquel día en el que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios. Gracias porque eres bueno, Señor. No permitas que nos desenfoquemos, Señor. Sana este corazón incrédulo. Ubica a tu iglesia, Señor. Que no nos perdamos en las cuestiones externas, en el papel que envuelve el regalo, Señor. No, queremos abrazarte a ti. Tú eres hermoso. Tú eres suficiente. Tú eres lo que necesitamos, lo que anhela nuestra alma. Señor, derriba todo ídolo de nuestro corazón. Y que estas señales sirvan para dar testimonio de que realmente tú eres quien dices ser, que podemos creerte y que creyéndote tenemos vida eterna. Gracias por esta iglesia. Cuídala, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.